Como definición, la ecocardiografía fetal es la imagenología ultrasonográfica del sistema cardiovascular de un paciente muy distinto y muy especial, que es el feto, ¿sí? Es la herramienta diagnóstica más importante que tenemos en la evaluación del corazón de feto. ¿Por qué decimos que es un paciente muy especial? Porque no tiene médico. La medicina fetal recién está en sus comienzos, ¿sí? Y recién se está armando, sobre todo en el primer mundo, los servicios de medicina fetal. Entonces es un paciente que aún no tiene médico. A él lo interrogamos sin que nos consulte, ¿sí? Vamos a hacer un examen de su corazón sin básicamente que nos lo haya pedido. No tenemos estudios específicos previos con los cuales podamos guiarnos. Lo investigamos más por antecedentes materno y paterno, sobre todo materno, tratando de unir si tiene alguna malformación asociada que podría haber en ese corazón. Y también lo interrogamos a partir de patología específica materna como la diabetes, por ejemplo, tanto sus variantes gestacional como pregestacional. En definitiva, todo lo que relacionado con él es todo en directo, la consulta. Bueno, las cardiopatías congénitas, que son básicamente lo que vinimos a estudiar en este curso, y lo que va a estar ejemplificado en esta clase, son las enfermedades cardíacas congénitas malformativas más frecuentes del feto y están entre las más severas, porque potencialmente son las que pueden generar mayor mortalidad y sobre todo una morbilidad, ¿sí? Cuando el diagnóstico precisamente no es temprano. La cardiopatía congénita agrupa una amplia cantidad de malformaciones que afectan la estructura cardíaca y sobre todo la de los grandes vasos, ¿sí? Y sobre todo digo de los grandes vasos porque ahí es donde hay que hacer hincapié. Eso es lo que donde más tenemos que poner nuestro énfasis y nuestro esfuerzo para tratar de identificar. Ya van a ver más adelante cuando me explique un poquito relacionado con esto, porque tienen una incidencia aproximada, aproximada y digo promedio porque uno empieza a leer y hay un montón de cosas, pero básicamente es el 1%. Si el 1 de cada 100 recién nacidos vivos van a ser con algún tipo de cardiopatía congénita, que gracias a Dios nunca es no siempre es de suma gravedad. Dentro de ese 1%, a su vez tenemos distintos porcentajes de las otras, de las más severas. La CIB, que es la comunicación interventricular aislada, es la más frecuente dentro de las cardiopatías congénitas, ¿sí? Aproximadamente es el 0,3% del 1% del que estábamos hablando. Aproximadamente el 25 a 30% de las cardiopatías congénitas también tienen malformaciones extracardíacas asociadas, ¿sí? Algunas de las más importantes, ¿sí?, son, y con esto que quiero decir, cuando encontramos alguna de las que voy a enumerar ahora, tenemos que hacer el esfuerzo y realizar un ecocardiofetal extendido, que es el que realizan los cardiólogos infantiles. La hernia diafragmática, ¿sí?, en sus distintas variantes, la MAC, la malformación adenomatosa quística, cualquier tipo de malformaciones arteriovenosas. Básicamente las más frecuentes son a nivel del hígado y el aneurisma de la vena de Galeno, y hay una alta incidencia de cardiopatía congénita en las cromosomopatías, ¿sí? Los síndromes
más frecuentes, como el síndrome de Down, es uno de los más frecuentes, que es la trisomía 21, la trisomía 18 y la trisomía 13, Edward y Pato también tienen aproximadamente más del 80% cardiopatía congénita. El síndrome de Turner, ¿sí?, asociado con la cortación de aorta, lo que ahora se denomina la microdelección 22q11.2, ¿sí?, que anteriormente era el síndrome de York o la secuencia de George, ¿sí?, el síndrome de Williams-Brewer, el síndrome de Holoran, ¿sí?, el síndrome de Marfan, el síndrome de Alagill, el síndrome de Noonan, ¿sí? Estas son las más frecuentes y que básicamente vamos a encontrar cardiopatía congénita, como decía, más del 80%, y los distintos tipos de isomerismo. Ya vamos a ver que las cardiopatías varían, ¿sí?, y las del isomerismo derecho son un poco más benévolas que las del isomerismo izquierdo. Bueno, incidencia diagnóstica. Este es un lindo trabajo que se terminó de realizar hace aproximadamente un año, ¿sí?, y que agrupa una muy buena cantidad de países, en los que incluye países del primer mundo y países subdesarrollados. La baja incidencia diagnóstica, ¿sí?, en las cardiopatías congénitas hace que las cardiopatías congénitas sean un gran problema clínico y sobre todo un gran problema de salud pública, ¿sí?, por la alta mortalidad y la alta morbilidad. Un paciente, un neonato que se va a la casa sin el diagnóstico de la cardiopatía congénita, el riesgo de muerte y mortalidad, la incidencia de muerte y mortalidad aumenta de manera exponencial. Bueno, como les decía, un estudio retrospectivo que se publicó el año pasado en BMJ en septiembre del año pasado, duró más o menos 10 años, ¿sí?, multicéntrico. Hay países de América del Sur, de América del Norte, de Asia y de Europa. Se diagnosticaron 18.243 casos en 8.847.000 nacimientos, ¿sí?, una incidencia del 0,2%, ¿sí?, o sea, 19,1 pacientes de cada 10.000 nacieron con una cardiopatía congénita. Si lo trasladamos, es un paciente cada 523 casos aproximadamente, ¿sí? El promedio de todos los centros de detección prenatal fue un 50%, ¿sí?, con una variación entre el 13% de diagnóstico prenatal en la República de Eslovaquia y con un 87% en Francia, ¿sí? Hay cardiopatías con alta tasa de detección y hay cardiopatías con baja tasa de detección. La de más alta tasa de detección es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que se diagnosticó en el 64% de los casos, y también el FALOT tiene alta tasa de detección. Baja tasa de detección es el drenaje venoso pulmonar anómalo total, que es realmente complejo el diagnóstico. Y la transposición de los grandes vasos, la D-transposición, la D-transposición de los grandes vasos, típica patología de 4 cámaras normal. Bueno, yendo un poquito más, ahí está detallada Argentina. Fíjense, les decía, el estudio en Argentina se hizo, la recolección de datos en Argentina fue de hospitales públicos y fue entre el 2013 y el 2014. En ese momento regía lo que hoy hay un plan nacional de cardiopatía congénita que se llama Plan SUMAR, y en ese momento el plan se llamaba Plan NACER. Bueno, en esta diapositiva, fíjense, hay un montón de números, pero vamos al número del final, sobre el extremo derecho, ¿sí?, el resultado. Habíamos dicho la República de Eslovaquia, vamos a buscar el puntero, la República de Eslovaquia, como les decía, 13,2%, y en Francia, ¿sí?, 86, casi 87% de diagnóstico prenatal. Fíjense Argentina, 38,6%, o sea, el 38,6% se ha detectado una cardiopatía congénita, ¿sí? O sea, del 100% de cardiopatías congénitas que nacen, se detecta
el 38%. Si ustedes se fijan, no estaríamos tan mal comparados con países del primer mundo como algunos lugares en Estados Unidos o como Canadá. Bueno, ¿cómo sospecharla? La verdad que las guías de ISUOC, las últimas guías de ISUOC, que inclusive están traducidas al español, están muy bien, ¿sí? Y hacen, sobre todo, estas guías hacen hincapié al corte de los tractos de salida, ¿sí? Creo que es lo mínimo indispensable como para un tamizaje, ¿sí? Para poder detectar o sospechar alguna cardiopatía congénita. Los cortes en modo bidimensional, los 5 cortes axiales óptimos, ¿sí? De caudal acefálico. Entonces, corte axial de abdomen, con él podemos determinar el situs del paciente. Un corte de 4 cámaras, ¿sí? El corte de 4 cámaras típico. Podemos visualizar algún tipo de comunicación intraventricular o empezar a mirar las venas pulmonares inferiores, ¿sí? Se decidió incorporar los cortes más altos, ¿sí? Los 3 cortes más altos, los cortes de los grandes vasos, por lo que yo ya me referí en un primer momento, la gravedad de la patología neonatal está en los grandes vasos, ¿sí? Un ventrículo único por sí solo, en un primer momento, no es tan problemático, ¿sí? Pero sí ese ventrículo único se convierte en problemático cuando hay un real problema en los grandes vasos, o hay una atresia de uno de los dos vasos, o hay una estenosis significativa de alguno de los dos grandes vasos. Por eso la importancia de los últimos 3 cortes, ¿sí? Que son el corte del tracto de salida de BI, o que también llamamos de 5 cámaras, en donde podemos visualizar ahí también las venas pulmonares superiores, el corte de 3 vasos típicos, y un corte, y el último corte, un corte un poco más alto, en donde podemos ver esta famosa B que se ve pasando al lado de la tráquea, que es el corte de 3 vasos tráqueos, donde se produce la unión de la arteria pulmonar y el arco aórtico, ¿sí? Bueno, como les decía, los anteriores cortes son todos cortes exclusivamente bidimensionales, ¿sí? A partir de ahí podemos hacer en cualquiera de esos cortes una pesquisa en modo M, ¿sí? El modo M nos permite medir el acortamiento, ¿sí? De una cavidad si hiciera falta, porque sospechamos mala función, ¿sí? Y a su vez medir diámetros de cavidades, ya sea específicas y globales, ¿sí? Nosotros sabemos que globales me refiero sacar el índice cardiotorácico, que está alrededor del 32-33% en el feto, y cavidades específicas, cuando tenemos dudas relacionadas con el tamaño de una cavidad, entonces la podemos medir e indexar con el score Z. También son muy útiles en este momento y en nuestro país en los trastornos del ritmo, ¿sí? Ya veremos en otra clase que hay otras maneras de poder ver los trastornos del ritmo y de manera inclusive más eficaz, pero la verdad que no las tenemos disponibles aún. O sea que el modo M para los trastornos del ritmo es fundamental. El Doppler nos permite la valoración hemodinámica propiamente dicha, ¿sí? Cortocircuitos normales y cortocircuitos anormales. Ver permeabilidad de válvulas AB y sigmoideas, ¿sí? Y a su vez valorar si hay insuficiencia de las mismas. Bueno, ¿cómo lo analizamos? Como les decía, de abajo hacia arriba, ¿sí? Desde caudal a cefálico. Entonces lo primero que vemos es el situs, ¿sí? Tenemos que determinar sí o sí como primera medida el situs, ¿sí? Lo quiero dejar en claro, no es que lo esté obviando, sino lo dejo en claro. Es obvio que lo primero que tenemos que ver es la estática fetal, ¿sí? Y, bueno, y a partir de allí determinar el situs, ¿sí?
Posteriormente al situs, hacer una imagen del área cardíaca y ver su tamaño, ¿sí? Aproximadamente tiene que entrar 3 veces en el tórax, ¿sí? Después nos vamos a los grandes vasos y por último determinar lo que a veces se torna realmente muy complejo, que son las conexiones venosas, sobre todo las pulmonares. Las sistémicas es un poco más sencillo hacerlo, pero las pulmonares, cuando no se las ve, y no siempre se las ve, es complicado. Bueno, ¿qué corte es ideal y nos determina el situs? ¿Sí? Básicamente, para determinar el situs tenemos que verificar la disposición espacial de los grandes vasos en el primer corte, que es el corte axial de abdomen, ¿sí? Ahí lo podemos ver a la izquierda de la pantalla, ¿sí? El corte propiamente axial, en donde vemos, si trazamos una línea desde el esternón hacia la vértebra, en donde cortamos bien de manera bien axial el abdomen, a la izquierda la aorta y a la derecha la vena cava inferior. A veces puede estar un poco más adelante la vena cava inferior, y esa es una variante de la normalidad. La imagen de la derecha es simplemente una imagen de los órganos en situ solitos. Bueno, el situs inversus totalis es una variante anatómica en la que todo está absolutamente al revés e invertido en una imagen en espejo. Relacionados con las cardiopatías congénitas, el situs inversus totalis tiene menos incidencia de cardiopatía congénita que el situs solitus, ¿sí? Aproximadamente disminuye a la mitad, el 50%. Bueno, y el situs ambiguo. El situs ambiguo es cualquier organización de los órganos viscerales o torácicos diferentes del situs solitus o inversus, ¿sí? En el isomerismo izquierdo, en este caso empezamos con el isomerismo izquierdo, lo que tenemos, ahí podemos ver dos cortes axiales de abdomen. Entonces, si vamos de abajo hacia arriba, de caudal a craneal, lo que observamos en el primer corte es que no tenemos la porción intrahepática de la vena cava inferior, ¿sí? En contrapartida, lo que tenemos es toda la derivación de la sangre del abdomen hacia el corazón en su retorno venoso, lo hace una vena ácigos, ¿sí? Y podemos tener una doble imagen, ¿sí? Como un caño de escopeta con aorta, ¿sí? Vamos a ver. Fíjense, si trazamos una línea entre la vértebra y el esternón, ¿sí? Tenemos la aorta, ¿sí? A la izquierda, ¿sí? Y contigua a la aorta, y de hecho a veces ligeramente atrás, ¿sí? Tenemos otra estructura vascular que es la vena ácigos, ¿sí? En general, esta vena ácigos reemplaza a la vena cava inferior y tenemos lo que se llama interrupción de vena cava inferior con continuidad ácigos mayor. Esta vena ácigos llega hasta la vena cava superior y ahí desagua el retorno venoso abdominal. Las venas suprahepáticas, ¿sí? Las venas suprahepáticas se pueden conectar directamente a la aurícula derecha, ¿sí? En cuanto a la malformación heterotáxica, ¿sí? En un primer momento el situs ambiguo se llamó síndrome cardioesplénico, ¿sí? Porque siempre se veía que en los primeros casos siempre se veía la repetición de que o faltaba el vaso o había múltiples vasos. A partir de allí se siguió estudiando y en algunos casos el vaso estaba normal. Entonces decidieron pasar al término heterotaxia, ¿sí? y regirse para saber si es derecho o izquierdo con la estructura auricular, ¿sí? En el isomerismo izquierdo, como en este caso, lo que tenemos son dos aurículas izquierdas, ¿sí? Con la correspondiente orejuela en
forma de gancho izquierda, ¿sí? El hígado es medial, el estómago puede ser derecho o medial y tendremos un síndrome de poliesplenia, múltiples vasos distribuidos por todo el abdomen, asociado con pulmones bilobulados, pulmones izquierdos, en ambos lados. La característica cardiovascular de este síndrome de isomerismo izquierdo es que al tener dos aurículas izquierdas no tenemos nódulo sinusal, entonces estos fetos tienen una alta incidencia de muerte intraútero por bloqueo AB completo congénito, ¿sí? No necesariamente se produce siempre el bloqueo AB completo congénito, a veces se produce en el postquirúrgico cuando se pretende paliar o corregir la cardiopatía que trae este síndrome. En cuanto al diagnóstico, en el diagnóstico prenatal hay mayor prevalencia del isomerismo izquierdo que el derecho. Y en el diagnóstico postnatal hay mayor prevalencia del isomerismo derecho que del izquierdo, precisamente porque como el izquierdo cursa con bloqueo AB completo congénito, el bloqueo AB completo congénito de por sí tiene una alta mortalidad intraútero. Bueno, la incidencia diagnóstica es aproximadamente entre el 2 al 4% de los fetos que tienen cardiopatía congénita van a tener situs ambiguos. Bueno, el isomerismo derecho. El isomerismo derecho tiene nombre propio, sí, que en honor a la persona que lo descubrió. Después también se puede mencionar como síndrome de Idermark. Björn Idermark, un sueco, fue el que lo descubrió cuando en los años 50 decidió viajar de Suecia a Estados Unidos para trabajar con una beca de un año en el Hospital de Niños en Boston para precisamente estudiar una serie que él consideraba una rara anomalía en el cual el organismo tenía dos partes derechas, ¿sí? Que es la característica precisamente del isomerismo derecho, pulmones trilobulados en ambos lados, dos aurículas derechas, ¿sí? Con su característica orejuela de base ancha, ¿sí? Que es básicamente lo que por eso es lo único que se respeta en ambos isomerismos, es que hay dos aurículas o izquierdas o derechas dependiendo de uno de otro. El hígado puede ser igual que en el izquierdo, medial, el estómago también. No necesariamente el estómago tiene que estar hacia un lado o hacia el otro, puede estar en cualquier lado. Y otra cosa que se repite es que en este caso hay vena cava inferior, están dispuestas están dispuestas con la aorta posterior y la vena cava inferior adelante, que pueden estar del lado derecho, en el hemicuerpo derecho, o pueden subir o bajar respectivamente en el hemicuerpo izquierdo. No importa dónde estén, lo que importa es que estén, ¿sí? Que esté sobre todo la vena cava inferior. Bueno, como dijimos anteriormente, en un primer momento se llamaba de una determinada manera, pero después al seguir estudiando se empezaron a dar cuenta que realmente lo único que se puede tomar como clasificatorio es a nivel auricular, ¿sí? Entonces es bastante importante reconocer anatómicamente cómo son las orejuelas, ya que son bastante distintas, ¿sí? Y la orejuela izquierda es una orejuela en forma de tubo, ¿sí? O nosotros los cardiólogos decimos que es que el dedo pulgar en flexión, ¿sí? Con base angosta, ¿sí? A su vez a la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. Y la orejuela derecha, ¿sí? Es más triangular, de hecho se dice que es triangular y de base bastante más ancha y amplia que la izquierda. Y en la aurícula derecha llegan obviamente las venas cava superior e inferior. Bueno, los ventrículos, relacionado con los ventrículos entonces, ¿sí? ¿Qué tenemos que reconocer en los ventrículos? Primero, de acuerdo a la edad gestacional, el tamaño de los ventrículos va a ser distinto. En general son casi iguales en cuanto a su forma. El ventrículo derecho pues, puede ser un poco más grande
en el último trimestre, ¿sí? Hasta las 27 semanas aproximadamente tenemos una prevalencia del ventrículo izquierdo sobre el derecho. A partir de allí se empiezan a igualar y a partir de la semana 32 el ventrículo derecho es más grande que el ventrículo izquierdo. Posteriormente del nacimiento, a los 7-10 días de vida, los mismos se igualan, ¿sí? Algo que tenemos que distinguir. En una imagen de 4 cámaras es fundamental ver el decalaje y la tricúspide más apical que la válvula mitral. Acá lo podemos ver perfectamente, de ese escalón que tenemos ahí al medio, eso lo llamamos decalaje, y identificar la banda moderadora en el ventrículo derecho, que es la estructura muscular donde termina la rama derecha de la vejez. Bueno, corte de los grandes vasos, el primer corte de los grandes vasos. Acá pueden ver dos imágenes en las cuales se ve de arriba hacia abajo la arteria pulmonar, la aorta y la cava, y también los dos bronquiofuentes, un corte de 3 vasos bajo. En ninguno de los dos van a ver la rama pulmonar izquierda, simplemente van a ver pulmonar ductus. Es importante detenerse en los grandes vasos y revisarlos porque el neonato gravemente enfermo, el que seguramente va a necesitar nacer en un centro de alta complejidad, el que seguramente va a necesitar estar internado en UTI neonatal, el que va a necesitar prostaglandina y seguramente drogas vasoactivas, es el que tiene un problema en ellos, ¿sí? Los problemas en los ventrículos no son tan severos, independientemente de que sea un ventrículo único, ¿sí? Una vez que nace, da tiempo. Los neonatos con problemas en los grandes vasos no hay tiempo. Puede haber mediodía, si no hay diagnóstico, 12 horas, pero enseguida es un neonato que necesita ser hospitalizado y seguramente empezar con infusión de prostaglandina de manera rápida. Bueno, en el corte de la izquierda observamos un corte con Doppler de la misma paciente de la diapositiva anterior, en el cual podemos ver, ahora sí podemos ver la rama pulmonar izquierda claramente y la rama pulmonar derecha, ¿sí? Y el ducto arterioso yendo hacia atrás, hacia la columna, para contactarse con la aorta, ¿sí? En el corte de la derecha, ¿sí? Lo que vemos es un corte más oblicuo. Si ustedes se fijan, hay costillas, hay varias costillas y espacios intercostales. Y en lo que vemos son los dos tractos de salida, tanto el derecho como el izquierdo. Y una imagen que yo en el feto llamo muy tranquila, la imagen de la tranquilidad, que es el poder demostrar en un mismo acto, simplemente basculando el traductor hacia cefálico o hacia caudal, el entrecruzamiento de los grandes vasos, para descartar la tan temida transposición de aorta. Bueno, en la imagen del video de la izquierda lo que podemos ver es un corte de 3 vasos más alto, ¿sí? en donde en un momento se convierte en un corte de 3 vasos tráquea propiamente dicho, ¿sí? Con la imagen en B entre la aorta y la arteria pulmonar. El corte de la derecha es un corte como si el famoso corte de eje corto, con el paciente como si tuviera el paciente afuera, ¿sí? Y podemos ver la aorta al medio, ¿sí? La válvula tricúspide a la derecha y la aorta al medio, la válvula tricúspide a la derecha, el ventrículo derecho, el tracto de salida derecho y también la trifurcación de la arteria pulmonar entre la rama derecha, rama izquierda y ductus. Otro corte de 3 vasos, ¿sí? Normal,
¿sí? Y puse este video para un poco lo que les había comentado antes. En este caso lo que tenemos es un ductus tortuoso, ¿sí? Fíjense la vuelta, la forma de S que tiene ese ductus. Eso es completamente normal, ¿sí? Inclusive se lo puede ver más tortuoso aún y sigue siendo, lo seguimos considerando como normal. Y hago una salvedad. Hay un trabajo hecho por un grupo chino, ¿sí? En el cual ellos empezaron a darse cuenta que cuanto más tortuoso era el ductus, más posibilidad había de que se encontrara una restricción del foramen oval al final del embarazo. Y de hecho hay una publicación, hay un trabajo en el cual relaciona directamente la tortuosidad del ductus con la restricción del foramen oval. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de otra paciente. El anterior era del año pasado, este es de hace 6 años. Fíjense la desembocadura del ductus, que no refleja una rectitud del mismo hacia la aorta, sino que hace una especie de doblez o de giro, ¿sí? El cual, bueno, como les decía, es una variante de la normalidad. Bueno, fíjense aquí, es un corte axial de abdomen también, donde lo que se ven son los 3 vasos, o mejor dicho, 4 vasos, ¿sí? Esto ya es un corte de 3 vasos patológico, ¿sí? En donde podemos ver, esto grande es la arteria pulmonar, ductus, ¿sí? Que viene hacia la zona de la aorta. Esto que está más a la izquierda de la arteria pulmonar es una vena cava superior izquierda persistente. Esto es la aorta y esto, casi ocupando el lugar de la aorta, es la vena cava superior. Acá, cuando veamos un corte de 3 vasos de esta característica, hay que pensar en patología obstructiva izquierda. ¿Sí? Sin lugar a duda hay que pensar en patología obstructiva izquierda. Sin lugar a duda hay que pensar en un problema en la aorta, en una coartación de aorta grave con hipoplasia tubular, porque el lugar que deja la aorta lo está ocupando la vena cava superior. Bueno, las relaciones espaciales en el corte de 3 vasos. Aproximadamente la relación pulmonar aorta es 1 a 0,8, o sea, la aorta es un 20% más pequeña que la arteria pulmonar. La pulmonar está a la izquierda y adelante, y es siempre la de mayor tamaño en el corte de 3 vasos. La pulmonar se ve alargada, bien elongada, inclusive se puede ver la válvula cerrando. La aorta se la ve redonda. El último vaso y más pequeño es la vena cava superior, y como les decía, es el vaso más pequeño, el vaso más hacia la derecha. Bueno, ya entrando ahora al tema propiamente dicho, patológico, las cardiopatías congénitas. Hay muchas maneras de clasificar a las cardiopatías congénitas. Yo lo que les voy a proponer y las que les voy a ofrecer aquí es la manera más, para mí, más simple de clasificarlas, ¿sí? Posiblemente no se las pueda encajar a todas en ella, pero más del 90% de las cardiopatías, sin lugar a dudas, responden a esta clasificación. Esta es una clasificación que inventó mi maestro, el Dr. Somoza, del cual hay un libro muy bueno, didáctico, interesante, que él escribió junto con la doctora Romero y el doctor Bruno Marino, italiano. Se llama Cardiopatías congénitas, cardiología perinatal, y de hecho lo que ustedes tienen en los anexos de embriología es muchas de las imágenes son tomadas de ese libro y que recomiendo de manera muy ferviente. Entonces, volviendo, ¿cómo las podemos? Las podemos clasificar en 3 grupos, de los cuales el grupo 1 y el grupo 2 es el que van a contener la mayor cantidad de cardiopatías. El grupo 3 son solamente las excepciones. Entonces, podemos clasificarlas en las cardiopatías que cursan con insuficiencia cardíaca e hiperflujo pulmonar.
¿sí? Son las que el corazón va a estar insuficiente y son las que van a tender a tener a un paciente rosado sin demasiados cambios en la saturación. Puede bajar la saturación, pero difícilmente saturen menos de 90. Por otro lado, y en el otro extremo, las cardiopatías que cursan con hipoxemia e hipoflujo pulmonar. Son básicamente las cardiopatías cianóticas, ¿sí? Entonces, en las primeras vamos a tener un pulmón de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Un pulmón gris y cardiomegalia en la placa. Y en las segundas lo que vamos a tener es un pulmón negro, sin flujo pulmonar y un corazón de tamaño normal o pequeño. Y por último, el tercer grupo son las mixtas. Son las cardiopatías que tienen hiperflujo pulmonar, o sea, le sobra el flujo de sangre, la oferta sanguínea al pulmón, pero son cianóticas, ¿sí? O sea, son la combinación de las dos anteriores. En general, como les decía, en general, las primeras, las que son rosadas, las que cursan con hiperflujo pulmonar e insuficiencia cardíaca, son las patologías que tienen alguna obstrucción al tracto de salida izquierdo. Las más conocidas: coartación de aorta, síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo, la estenosis aórtica crítica, el síndrome de Young, los 3 tipos de interrupciones del arco aórtico, el tronco tipo 4 de Van Praag, ¿sí? Sabemos muy bien que los troncos se pueden clasificar como de Collet-Edwards o como de Van Praag. Yo elijo y prefiero la clasificación de Van Praag. Solamente tronco tipo 4, en este caso. Las comunicaciones interventriculares, el canal AV común total, la ventana aortopulmonar y el ductus arterioso, cuando se convierte en cardiopatía, por supuesto, ¿no? El segundo grupo, las que cursan con hipoxemia e hipoflujo pulmonar y son las cianóticas, en general tienen una obstrucción del lado derecho del corazón, a nivel de la arteria pulmonar. El ejemplo de ellas es la tetralogía de Fallot, ¿sí? La atresia tricuspidia, pero solo algunas formas de atresia tricuspidia, ¿sí? Las que cursen con estenosis o atresia de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar con septo íntegro, la arteria pulmonar con comunicación interventricular, la estenosis pulmonar valvular crítica del recién nacido, el doble tracto de salida del ventrículo derecho, pero con estenosis pulmonar severa, la enfermedad de Einstein grave, porque la enfermedad de Einstein leve puede pasar tranquilamente desapercibido, y la transposición de los grandes vasos congénitamente corregida, la también llamada LTGA, que cuando cursa con estenosis pulmonar moderada o severa es cianótica. Y acá vamos a hacer una salvedad: la atresia pulmonar en sus dos formas, ¿sí? Concepto íntegro y con comunicación interventricular. Bueno, y por último las mixtas. Las mixtas solamente son 4, ¿sí? El drenaje venoso pulmonar anómalo total, obstructivo. El que no es obstructivo puede pasar desapercibido. El tronco arterioso tipo 1 solamente, también de la clasificación de Van Praag. El doble tracto de salida del ventrículo derecho, pero que no tiene estenosis pulmonar. Y la detransposición de los grandes vasos o la transposición simple de los grandes vasos, ¿sí? Este tipo de cardiopatía entonces las llamamos mixtas debido a que tienen hiperflujo pulmonar y son cianóticas. Antes de empezar con el muestreo, o esto que yo le puse atlas de patología y sospecha de grandes síndromes, que empecemos a ver uno a uno los videos, quería decir lo siguiente, con una opinión bastante personal relacionada, relacionada concretamente con el tamizaje de cardiopatías congénitas. Yo creo que en un estudio obstétrico general en el que se hace un tamizaje del corazón fetal para saber si hay cardiopatía, yo creo que no es importante poner el nombre específico de la cardiopatía. Yo creo que es muy útil para después derivar al cardiólogo a un ecocardio fetal extendido, poner la sospecha. Y la sospecha puede estar encarada desde el lado de
sospecha de patología o de síndrome de patología obstructiva izquierda o sospecha de síndrome de patología obstructiva derecha. Recuerdan lo que hablamos hace un ratito, aproximadamente el 80% de las cardiopatías, 85% de las cardiopatías están agrupadas dentro de estos dos síndromes. Y con colocar eso en el diagnóstico presuntivo, a mi criterio es más que suficiente. Bueno, los dos videos son de la misma persona. Una embarazada cursando un embarazo con... Fíjense, el primer video se puede observar claramente la desviación del eje cardíaco, ¿sí? La rectificación del eje cardíaco, y en donde se puede esbozar un ventrículo derecho casi el doble de tamaño que el izquierdo. En el video de la derecha es la misma paciente, ya con zoom, en donde se termina de confirmar esto, ¿sí? Entonces, esto nos marca que tenemos que empezar a buscar la patología, una patología en la arteria aorta. Video de la izquierda, bueno, es un corte de 3 vasos, casi en la altura de la carina, ¿sí? Traqueal, donde observamos de izquierda a derecha pulmonar aorticada y una clara desproporción entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿sí? Fíjense la diferencia entre el tamaño de una y otra. El video de al lado, de la derecha, es el video de la misma paciente. Fíjense el eje cardiotorácico, realmente el eje cardíaco, perdón, alterado casi 90 grados, y en donde podemos observar una atresia mitral, ¿sí? Al menos en esta imagen de 4 cámaras. Después después veremos más adelante el corte de la aorta propiamente dicho. Fíjense cómo en este caso no hay los drenajes venosos son normales, la sangre ingresa en la aurícula izquierda proveniente de los pulmones, pasa al lado derecho y llena el ventrículo derecho. Por eso, fíjense, el tamaño de la arteria pulmonar se relaciona con este modo de circulación. Prácticamente no, directamente no hay sangre en el ventrículo izquierdo. Bueno, en la imagen de la izquierda observamos el tracto de salida derecho y el canal, y la arteria pulmonar y el canal ductal conectando con la aorta ascendente. Fíjense el tamaño, la dimensión. Cada vez esto se asemeja más o se acerca más, porque posiblemente este paciente tiene una hipoplasia de corazón izquierdo. Sí, la imagen de la derecha es un 4 cámaras, similar a la anterior, en donde un corte en otro momento, como para ver si realmente estaba permeable la válvula de izquierda. La imagen de la izquierda sigue siendo en 4 cámaras, en donde lo que estábamos tratando de ver es si podemos abrir la quinta cámara para ver si realmente la aorta estaba permeable o no. No lo pudimos conseguir. Pero, miren, se alcanza a esbozar en esta imagen de eje corto, en el cual podemos ver chiquita, muy pequeña, muy hipoplásica ahí al medio, la arteria aorta, siendo eje del resto de las estructuras, ¿sí? Canal ductal, aorta descendente, canal ductal, tronco arteria pulmonar, tracto de salida derecho, anillo tricuspideo. Video de la izquierda, la misma imagen de eje corto, ya sacando afuera la aorta, ¿sí? Donde vemos el canal ductal unido con la aorta descendente. La imagen de la derecha, fíjense, eso es un signo de gravedad, un signo de severidad. Fíjense como el ápex del ventrículo derecho invade parte del lugar donde tendría que estar el ápex del ventrículo izquierdo. Evidentemente esto, cada vez el diagnóstico se acerca más a una hipoplasia de corazón izquierdo.
Bueno, en esta imagen seguimos viendo un eje corto, ya no observamos la aorta descendente, si se sigue viendo el tronco arteriocoronal, el canal ductal, la aorta al medio, donde se esbozan las arterias coronarias, el tracto de salida derecho, la válvula tricúspide, y es un corte importante para ver la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, cuando nosotros sospechamos de síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo, es muy importante verla porque el corazón izquierdo hipoplásico se asocia con drenaje venoso pulmonar anómalo total o parcial, ¿sí? Si bien no vemos exactamente las venas pulmonares, pero vemos que la aurícula izquierda tiene un tamaño normal. Y si nos remitimos a la embriología, la aurícula izquierda se forma, la parte posterior de la aurícula izquierda la forma la vena pulmonar común, que después se transforman en las 4 venas pulmonares. Entonces, para que la aurícula izquierda sea tal, necesita la vena pulmonar común. Si la aurícula izquierda es pequeña, yo tengo que pensar que la vena pulmonar común no se pegó en la parte posterior de la aurícula izquierda y fue hacia algún otro lado. ¿Sí? En este caso, como vemos que el tamaño es similar al de la derecha, podemos pensar que este paciente no tiene un drenaje venoso pulmonar anómalo total ni parcial. Siguiendo con los ejemplos de patología obstructiva izquierda, en los ejemplos anteriores los que veíamos era un ventrículo izquierdo muy pequeño y dilatación del derecho. Bueno, en esto lo que vamos a ver es lo siguiente. Tenemos la misma paciente, el video de la izquierda, el video que está arriba, es un eje de 5 cámaras, ¿sí? En el cual también se pueden ver las venas pulmonares superiores, derecha e izquierda. Se puede ver índice cardiotorácico, eje cardíaco alterado y índice cardiotorácico bastante aumentado, ¿sí? Casi del 50%. Fíjense la mala contractilidad y fíjense la forma globulosa del ventrículo izquierdo. Evidentemente, esto es muy sugestivo de no solamente patología obstructiva izquierda, sino más específico de estenosis aórtica. El video de la derecha, que está abajo, es más un corte de 4 cámaras puro y se observa la mala contractilidad, y también podemos observar como en el endocardio del ventrículo izquierdo una línea más brillante, tanto arriba como abajo. Entonces esto nos tiene que hacer pensar en fibrolastosis endomiocárdica, así tampoco podríamos descartar un síndrome de Young en este caso. Fíjense la mala función de este efecto. Dos imágenes más, dos videos más de esta misma paciente con sospecha de obstructiva izquierda grave. Fíjense el corte de la izquierda, en donde es un corte oblicuado, es un corte de los tractos de salida oblicuado, como para ver entrecruzamiento. Podemos ver arriba la arteria pulmonar, fíjense el tamaño, la altura de la válvula, y abajo de la arteria pulmonar, saliendo de manera muy recta, muy fina, muy hipoplásica, la aorta. ¿Sí? Fíjense que la zona de la válvula parece casi cerrada. Esto prácticamente se nos termina de confirmar que es una coartación de aorta con hipoplasia tubular grave. ¿Sí? El corte de la derecha es un corte de 3 vasos, ¿sí? En donde podemos ver muy parecido al corte que vimos de 3 vasos hace unas diapositivas atrás, en la cual teníamos una cava izquierda. En este caso no la tenemos. Fíjense la desproporción que hay entre el vaso más grande a la izquierda arriba, que es la pulmonar, del de la aorta. Y fíjense como otra vez la vena cava superior vuelve a ocupar un espacio como adelante de la arteria aorta. Bueno, una última imagen de esta paciente. Un corte de 4 cámaras en donde, basculando el transductor de cefálica caudal y de caudal cefálica, podemos ver el entrecruzamiento de ambos vasos. Fíjense el tracto de salida izquierdo, lo obstruido que está. Imágenes de otro paciente, también sospechoso de patología obstructiva izquierda. Los invito a mirar primero la imagen de abajo y a la derecha de la pantalla.
en la cual fíjense la elongación, lo elongado que está el tracto de salida izquierdo, y la sospecha está dada en el tamaño del ventrículo derecho y cómo abomba el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo, lo que hace pensar que el ventrículo derecho podría estar manejando más flujo. En la imagen en color se observa la turbulencia, se observan dos turbulencias, una concreta entre lo que sería tracto de salida y válvula aórtica, el tracto izquierdo, y otro hay una insuficiencia de la válvula tricuspidea, ¿sí? Bueno, en estas dos fotos, en estos Doppler continuos, podemos ver el gradiente en sucesivas tomas separadas por 2 minutos de la válvula aórtica del mismo paciente anterior, ¿sí? Fíjense, en una tomamos 56 y en la otra tomamos casi 80 milímetros de mercurio, lo cual, si nosotros tenemos en cuenta que el ventrículo izquierdo solamente maneja un 40%, alrededor de un 37% del gasto ventricular combinado, y ya tiene ese gradiente, esto cuando el paciente nazca seguramente será una estenosis valvular aórtica crítica. Varias cosas en estas dos imágenes, también sospechosas de patología obstructiva izquierda. En el primer video, el de arriba a la izquierda, donde vemos un 4 cámaras, pero un 4 cámaras más posteriorizados. Fíjense sobre el final del video, lo que se puede ver claramente es el seno coronario desembocando en la aurícula izquierda. También vemos un ventrículo izquierdo de tamaño pequeño, un eje cardíaco alterado y una dilatación del ventrículo derecho. En el video de abajo a la derecha es un 4 cámaras más puro. Se ve bien el decalaje, se ve bien que el ventrículo derecho es anterior, el eje alterado, y fíjense la lámina de la fosa oval, sospechosa de restricción. El ventrículo izquierdo sigue siendo pequeño, así que sospecha de patología obstructiva izquierda, una vez más. Bueno, en la imagen de arriba a la izquierda lo que podemos ver es ya la falla contráctil. La lámina de la fosa oval parecería que estuviera levemente a tensión, pero lo que más preocupa en esa imagen es la mala contractilidad. Fíjense ya la dilatación que tiene el corazón, los índices globales están completamente aumentados, y hay una imagen subjetiva que es muy importante ver, que cuando el acortamiento de las cavidades ventriculares cada vez es menor, el corazón tiende a querer mantener la contractilidad haciendo un esfuerzo en su conjunto y como moviéndose él en su conjunto. Fíjense esta imagen, ¿no? Fíjense qué curioso. Esa es la aorta, parecería completamente normal, o sea que seguimos sospechando una patología obstructiva izquierda, porque acuérdense que la coartación de aorta es muy difícil de diagnosticar intraútero cuando es aislada. Pero ya también tenemos que pensar en una patología, una miocardiopatía dilatada por alguna otra causa. Inclusive puede ser de restricción ductal también. Bueno, en estas imágenes lo que intentamos es medir el ductus, ¿sí? Para ver si había restricción ductal. Fíjense el video de la izquierda, en donde es un eje corto, donde se ve la arteria subclavia y donde la arteria subclavia izquierda, y allí tratamos de poner el cursor. Fíjense, acá quiero hacer una salvedad, no está el cursor correctamente colocado, ¿no? en la zona del istmo, porque si ustedes se fijan está como en la salida de la arteria subclavia, ¿sí? De todos modos la velocidad está levemente aumentada. Recordemos que para empezar a preocuparse por las velocidades tanto sistólica como diastólica tienen que ser más de 145 y más de 0.36, 0.37, y bueno, están levemente aumentadas, pero no creímos que eso fuera la causa de lo que estaba sufriendo este feto. Bueno, seguimos viendo la misma paciente, el mismo paciente.
En la primera vemos la dilatación global del corazón más extensa de la aurícula derecha, ya pensando que es una miocardiopatía primaria, porque no encontramos ni restricción total ni restricción del foramen oval. Fíjense la lámina de la fosa oval, que si bien abomba hacia el lado izquierdo, pero no está completamente a tensión. En el segundo video, fíjense esto es sobre todo lo que nos guió para pensar en que había una miocardiopatía primaria. Las dos válvulas AB, fíjense la insuficiencia que tienen las dos válvulas AB. Bueno, la causa de esto fue una miocardiopatía primaria, que no pudimos establecer la etiología. Bueno, siguiendo con las obstructivas izquierdas, fíjense en este video la dilatación cardíaca a expensas del ventrículo izquierdo y la alteración completa del eje cardíaco. Sí, si bien es un corte bien oblicuado, no es un corte axial, pero se puede apreciar claramente la mala función del ventrículo izquierdo y la dilatación. Y siempre hago referencia a lo mismo, cuando el corazón empieza a tener déficit en la contractilidad, mala función, es como que si quisiera hacer fuerza en su conjunto. Fíjense cómo se mueve el corazón en su totalidad para tratar de compensar la mala función. En el video de abajo es un corte más axial. Fíjense la dilatación y lo que es el ventrículo izquierdo. Esto fue una patología obstructiva izquierda grave, una estenosis aórtica grave. La misma paciente, ya miren el nucleo Doppler, fíjense la insuficiencia de ambas válvulas B, pero sobre todo la insuficiencia de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo cada vez peor, cada vez más dilatado. Bueno, acá claramente podemos ver la mala contractilidad. Prácticamente el corazón se mueve, pero no se acorta. Dos imágenes de eje corto, corte axial, sagital del feto. Fíjense el puntito redondo al medio, es la aorta. Una hipoplasia del corazón izquierdo, corte típico, corte de eje corto típico, una hipoplasia del corazón izquierdo severa, muy severa, la que tiene aorta menor de 2 milímetros y que tiene mal pronóstico al tratamiento con cirugía de Norwood postnatal. Bueno, tenemos el mismo paciente. En la imagen de arriba a la izquierda es un eje, tratamos de hacer en 4 cámaras y lo que podemos ver es el ventrículo derecho dilatado, prácticamente es todo ventrículo derecho, eje cardíaco alterado, marcadamente desviado, casi 90 grados, y la salida de la aorta, que pueden ver una línea recta muy chiquita, nos habla de la hipoplasia. Casi no se puede ver la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En el corte de abajo con Doppler es un eje corto, en donde es un corte de 3 vasos tráquea, en donde prácticamente solo se observa la arteria pulmonar y el ductus. Otro paciente también sospecha de obstructiva izquierda. Fíjense el corte de 3 vasos. Fíjense, la pulmonar en este caso está abajo. Fíjense el tamaño en proporción con la aorta y la vena cava superior. La vena cava superior la aorta tiene prácticamente el mismo tamaño que la vena cava superior. El corte de abajo a la derecha es un corte más de 3 vasos tráquea. El corte de arriba a la izquierda es un corte más vale, un corte de 3 vasos bajo. Bueno, en la imagen bidimensional de arriba a la izquierda, le puse a pensar en obstructiva izquierda porque es la imagen típica de dilatación de ventrículo derecho. ¿Sí? La imagen de cuando uno vea, porque hemos visto patologías obstructivas izquierdas con imagen de dilatación de ventrículo derecho y hemos visto patología obstructiva izquierda con
dilatación de biventricular o de ventrículo izquierdo. Cuando hay dilatación de ventrículo izquierdo, tipo miocardiopatía de ventrículo izquierdo, hay que pensar en estenosis aórtica. Cuando hay dilatación de ventrículo derecho solamente y parecería que el ventrículo izquierdo es normal, más que nada puede estar aplastado, pero de tamaño normal, lo que hay que pensar es en coartación de aorta con coartación de aorta severa, ¿sí? Como sin hipoplasia de... Si vemos 6B, seguramente habrá una hipoplasia tubular, que es una hipoplasia del arco. Si no vemos 6B, seguramente no la va a ver porque no habrá robo de flujo. Corte de 3 vasos abajo, fíjense la disparidad, fíjense la diferencia entre la pulmonar, la aorta y la cava. Si bien respeta lo que es de mayor a menor, pero la pulmonar es prácticamente el doble que la cava, que la aorta debe tener prácticamente 1 centímetro contra 5 milímetros de la aorta. Bueno, siguiendo con las imágenes de posibilidad de patología obstructiva izquierda, en el corte de arriba, que es un poco más claro que el corte que está abajo, se puede ver la arteria pulmonar, la cava izquierda y un corte de 3 vasos, digamos, más vale bajo, en donde vemos cava izquierda, a la izquierda y arriba de la arteria pulmonar muy grande, la aorta muy pequeña al costado y la vena cava superior que ocupa el lugar que le cede la aorta por ser pequeña, ¿sí? En el corte de abajo es prácticamente una cavidad ventricular única, ¿sí? Es una hipoplasia de corazón izquierdo, si ustedes se fijan, una cavidad ventricular única tipo derecha, en un momento de un corte de eje corto no se puede ver muy pequeña la aorta al centro. Bueno, el video arriba a la izquierda es un corte de 3 vasos, en donde por momentos 3 vasos ductus y por momentos 3 vasos con rama izquierda, ¿sí? Fíjense la diferencia entre la pulmonar y el resto de los dos vasos. De hecho, la cava superior es más, por momentos se la ve como más grande que la propia arteria aorta. Esto es una cortación de aorta. El de abajo, a la derecha, que en un primer momento uno podría decir, si yo no digo nada, decir, pero ¿cómo se le mezcló un falot dentro de las obstructivas izquierdas? No, ¿saben lo que este paciente sabe lo que terminó haciendo? La aorta redonda que ven arriba de la arteria pulmonar, la bifurcación aórtica, es una dilatación, es una dilatación postestenótica de la aorta ascendente en una estenosis aórtica. Bueno, empezando con las muestras, los ejemplos de la patología obstructiva derecha. En la primera imagen lo que vemos es, si bien no está tan alterado el eje cardíaco en este caso, pero se ve un ventrículo derecho anterior muy hipodesarrollado, un ventrículo posterior sobredesarrollado con una salida, con una válvula B perforada y con la salida de un vaso que es la aorta. Bueno, las dos imágenes son bastante similares, ¿sí? Es distinto el eje nada más. La incidencia, perdón, el ángulo de interrogación, eso es lo que es diferente. Y bueno, ¿a qué podría corresponder esto? Sin duda podría corresponder a una patología obstructiva derecha, pero de ahí en más podemos decir, ¿es una atresia tricuspidia? Nadie lo podría discutir. Es una atresia pulmonar sin CIB con ventrículo muy hipodesarrollado, la tipo C. También podría ser eso, ¿sí? Pero en definitiva es una patología obstructiva derecha. Bueno, videos de la misma paciente. Se empieza a aclarar un poquito. Vemos que hay cavidad en el ventrículo derecho. Un corte bien axial ahora. Y se observa que hay algo de cavidad en el ventrículo derecho. Estaría en duda si la válvula AB derecha se abre. Da la impresión de que no, pero bueno, siempre le completan alguna sorpresa, ¿sí? En la imagen con Doppler lo que vemos es lo que sabemos, que imaginábamos, que tenemos salida a través del ventrículo AB
que seguramente es el ventrículo izquierdo, perdón, el ventrículo posterior, salida a través del vaso que emerge, que es la aorta, y vemos un flujo en la zona como del ápex, en la zona más anterior del ventrículo derecho, que podría corresponder a. Ahora, afinando ya un poco más el diagnóstico, eso podrían ser sinusoides coronarios. Si son sinusoides coronarios o flujo dentro del ventrículo derecho. Pero bueno, si son sinusoides coronarias, tranquilamente ya podríamos pensar que estamos ante una atresia pulmonar sin concepto íntegro. Bueno, en estas dos imágenes ya definimos un poco más el diagnóstico, seguimos viendo que el ventrículo derecho existe, tiene cavidad, posiblemente la válvula AB no esté imperforada, la válvula AB derecha, y en esta imagen con Doppler lo que vemos es el tronco de la arteria pulmonar y las ramas, típico de una atresia pulmonar concepto íntegro, en donde hay tronco de arteria pulmonar, pero lo que no existe, lo que está presente en realidad es una imperforación de la válvula pulmonar, ¿sí? A veces estos pacientes, si no tienen sinusoides coronarios, si no tienen arterias coronarias dependientes de la circulación del sinusoide, se pueden beneficiar por una perforación de la válvula, ¿sí? Apenas nace el paciente. Fíjense que interesante como el ductus, de manera retrógrada, lo ven en rojo, llena la arteria pulmonar y después vuelve en azul, da la vuelta en donde la sangre pega en la válvula, en el fondo de saco ciego, que es la arteria pulmonar, y vuelve. Bueno, estas dos imágenes con Doppler es para mostrarles la sospecha, la amplia sospecha de que puede que este paciente, este feto, ya tenga desarrollada circulación a modo de sinusoides coronarios. En un comentario más, a raíz de la posible presencia de sinusoides coronarios, en realidad eso es importante saber si los sinusoides coronarios conectan con las arterias coronarias, porque si es así, no se puede descomprimir el ventrículo a través de una perforación de la válvula pulmonar con radiofrecuencia, sino que si descomprimiríamos el ventrículo, se produciría un infarto en el recién nacido. Entonces es muy importante confirmar esto mediante un cateterismo cardíaco, porque cambia diametralmente la enfermedad, si se puede perforar la válvula. Otra imagen, miren qué interesante, esta imagen con Doppler abajo a la derecha, en donde se puede ver el flujo retrógrado y cómo vuelve y cómo está cerrado el tracto de salida. Fíjense, más que el tracto de salida, como está cerrada la válvula pulmonar, que hay un stop, que es una cosa bien blanca, brillante, en donde prácticamente es una membrana. En la imagen de arriba lo que se ve es lo mismo, pero sin color, para que vean en la membrana de la válvula pulmonar. Bueno, en estos videos, cambiando de paciente y cambiando de patología, en estos videos lo que vemos es arriba a la izquierda, un corazón dentro de un derrame pleural, un paciente con hidros, en donde podemos ver dos ventrículos y un solo vaso que sale, que cabalga el tabique interventricular. Eso se ve mejor en el video de abajo a la derecha, ¿sí? Esto posiblemente pueda ser una tetralogía de Fallot o un tronco arterioso. Bueno, imágenes del mismo paciente anterior, la que podemos ver el corazón dentro del derrame pleural, una imagen de vaso único saliendo, cabalgando un tabique interventricular y una gran CIB. En la segunda imagen, abajo a la derecha, 4 cámaras con la comunicación interventricular, ¿sí? Posiblemente esa comunicación interventricular esté dada basculando hacia cefálica, ¿sí? Y bueno, cuando vemos una imagen así, con una comunicación interventricular grande,
y un vaso único que emerge el corazón, hay 3 patologías para pensar. La primera, por frecuencia, es la tetralogía de Fallot. La segunda es el tronco arterioso. Y la tercera es la atresia pulmonar con comunicación interventricular. La diferencia entre el tronco arterioso y la tetralogía de Fallot había que ver dónde está puesta la CIB. En el Fallot es perimembranosa y en el tronco arterioso es basal anterior, es más anterior aún, es la CIB más anterior que existe, ¿sí? Cambiamos de paciente, seguimos con las obstructivas derechas. En esta primera imagen, realmente, ¿qué podemos pensar? No podemos pensar demasiado, más que una válvula B única, una aurícula única y una cavidad ventricular única. Eso es de ahí a que si es obstructiva izquierda o obstructiva derecha es muy difícil decirlo. En el mismo paciente, si ya empezamos a observar esto, vemos que existe la aorta y vemos que la válvula que es displásica o que está mal implantada es la válvula tricúspide. Entonces acá podríamos empezar a sospechar en patología, en enfermedad de Einstein severa, sobre todo por el tamaño de la aurícula derecha. Siguiendo con el mismo paciente, ¿sí? Fíjense el ventrículo izquierdo que pequeño, fíjense el ventrículo derecho que también es muy grande, parecería que pudiera estar auriculizado, pero si vemos la implantación de las válvulas, parecería que se implantan en el anillo, o sea que habría que pensar que esto no es una alteración de la delaminación de la válvula, sino que es más una válvula displásica. Realmente una displasia muy, muy severa y muy grave, ¿sí? Si así lo fuera. Bueno, lo que vemos en este paciente es un paciente distinto. Empecemos por el video de abajo a la derecha, plano de 4 cámaras, eje alterado, no parece que hubiera cardiomegalia, pero sí lo que vemos es una gran válvula AB única que ingresa a una cavidad ventricular única. En el video de arriba lo que se observa es un vaso que sale más anterior, grande, sobredimensionado, que no se bifurca y que da toda la impresión de que podría ser la arteria aorta. O sea que hay que pensar que la arteria pulmonar podría estar atrética o estenótica. Bueno, otra sospecha de obstructiva izquierda, lo que vemos arriba es un corazón que no tiene el índice cardiotorácico alterado, pero sí tiene el eje cardíaco alterado. Es un plano que podría ser de 4 cámaras, ¿sí? En el cual se ve, lo que impresiona es una doble entrada, una cavidad ventricular única, en donde en realidad funciona como una cavidad ventricular única porque hay un esbozo de tabique interventricular, ¿sí? De todos modos es un paciente que correctivamente no podría ir a biventricular. En cuanto a los grandes vasos, este es un eje corto y lo que se detecta es una velocidad de 2 metros a través de la arteria pulmonar. Recordemos que la velocidad de la arteria pulmonar en el feto varía desde los 20 semanas hasta que nace, pero alrededor de 0,6, 0,65 metros por segundo es la velocidad correcta, normal. Bueno, lo que se ve en estas imágenes, en el video de arriba a la izquierda, es la salida de la sangre a través de ese vaso que sale cabalgando el tabique interventricular y que no se bifurca. Podemos ver abajo la imagen, ¿sí? Fíjense, tranquilamente esto podría ser una tetralogía de Fallot. Como les dije hace un rato, tetralogía de Fallot, atresia pulmonar con CIB. O el tercero es tronco arterioso. Otra imagen en movimiento de la aorta cabalgando el tabique interventricular, en el video de arriba a la izquierda. Y en el video de abajo lo que vemos es un corte de 3 vasos. Fíjense el tamaño de la arteria pulmonar, abajo, más la rama parecería, pero da toda la impresión de que hay una obstructiva derecha. En esta imagen lo que se ve es la velocidad a través de la arteria pulmonar, como tomamos antes, que puede llegar a ser de 2 metros. Y acá la medida de la misma, 4 milímetros. Bueno, fíjense en esta imagen. Bueno, esto es la patología que más
altera el eje cardíaco. Fíjense que prácticamente es un eje de 100 grados, 105 grados, ¿sí? Fíjense el ventrículo derecho arriba, fíjense el nivel de cardiomegalia, la que llamaremos wall to wall. Fíjense el tamaño de la aurícula derecha. Bueno, esto es una patología de Epstein grave, muy severa, ¿sí? Fíjense todo el video, inclusive hay velocidades. Bueno, terminamos con los ejemplos de obstructivas derechas, si bien faltan algunos, pero bueno, es lo que consideré que teníamos que les iba a ser útil. Ejemplo de patología mixta, entonces ahora. Fíjense, un vaso único que sale cabalgando el tabique interventricular. Y ahí tenemos la salida de ese vaso en color Doppler, con Doppler color, y por debajo un vaso más pequeño que sale como hacia el centro. Esto es un tronco arterioso. En el video de arriba con Doppler, con Power Doppler, se puede ver las dos, el vaso que sale y por debajo el tronco del tronco arterioso, por así decirlo. En el video de abajo también podemos ver lo mismo. Siempre las válvulas que tienen los troncos arteriosos saben tener 4, 5, 6 partes, en general son cuadricúspides, y siempre tienen una lesión relacionada con la insuficiencia valvular. Por eso van a ver la turbulencia que ven en este segundo video. Bueno, en el video de arriba a la izquierda seguimos viendo imágenes de un tronco arterioso tipo 1, ¿sí? Y en el video de abajo, fíjense ambos vasos saliendo en paralelo, uno de cada ventrículo. Esto es una transfusión de los grandes vasos, con la variante vasos lado a lado, ¿sí? Transfusión simple, DTGA simple. Esta es la imagen, sería de 4 o 5 cámaras. Muy linda imagen, muy linda imagen. Uno la ve así y parece inconfundible.
De hecho, pero es realmente difícil diagnosticarlo, porque es tan normal, las 4 cámaras son tan normales que eso es lo que nos termina de confundir. Bueno, la imagen de arriba a la izquierda, lo que se observa, ven esa arteria pulmonar sobredimensionada, porque en realidad es un tronco arterioso tipo 1. Y en la imagen de abajo es un corte de 3 vasos, pero con un arco aórtico a la derecha. Fíjense, en un momento del video la aorta pasa a la derecha de la tráquea. La izquierda, la pulmonar está a la izquierda del feto, pero la derecha, la aorta pasan a la derecha de la tráquea. Bueno, relacionado con los valores Doppler normales, vamos a hacer una referencia a ellos, como para tener un panorama general de ellos. Las dos fotos que ven, a la izquierda la mitral y a la derecha la tricúspide. La válvula tricúspide por lo general tiene valores mayores que la válvula mitral en el feto. Esto se invierte en el recién nacido. Hacia el final de la gestación la relación entre la onda E y la onda A aumenta porque disminuye la rigidez ventricular, o lo que es lo mismo, aumenta la compliance. La velocidad tricuspidia es entre 50 y 55 centímetros por segundo, hasta un valor de 100 aproximadamente, y la velocidad de la válvula mitral debe ir entre 47 a 50 centímetros por segundo, también hasta un valor normal de 100. La válvula aórtica, por lo general, ya pasando a las válvulas sigmoideas, la válvula aórtica por lo general tiene mayores valores que la válvula pulmonar. La velocidad sistólica máxima es una expresión de la contractilidad miocárdica, y el tiempo de velocidad máxima, o sea, el tiempo que demora la curva espectral en llegar a la velocidad sistólica máxima, es una función de la presión media del feto. Y es bastante menor en la arteria pulmonar que en la aorta. La velocidad de la válvula aórtica es de 70 a 80 centímetros sobre segundo, hasta un valor de 2 metros, y la de la válvula pulmonar es entre 50 y 60 centímetros por segundo, hasta 1,10 metros por segundo aproximadamente. Ambas velocidades aumentan hacia el final de la gestación, en la medida de que aumente la compliance.
Bueno, el ductus arterioso. El ductus arterioso junto con el foramen oval son estructuras fundamentales porque deben estar 100% permeables y la mínima restricción en alguno de ellos empieza a generar arritmias en el feto e inclusive la restricción importante puede generarte la muerte intraútero espontánea. En mi práctica, la vista que más uso es la vista de corte de 3 vasos o 3 vasos tráquea, cuando el ductus le apunta hacia la columna, que es donde está la aorta, y ese es el lugar donde habitualmente yo mido la velocidad tanto sistólica como diastólica. También existe una vista en el corte sagital, longitudinal, directamente en el arco ductal, pero bueno, a mí me resulta más práctico hacerlo en la vista de 3 vasos, el corte de 3 vasos. La velocidad sistólica varía entre 80 y 140 y se considera completamente normal y con riesgo después de los 200 centímetros por segundo. La velocidad diastólica no debe tener más de 35 centímetros por segundo. El tan temido semicierre del canal ductal. ¿Qué lo pueden generar? Podemos decir que, bueno, el gran descubridor de todo esto ha sido el brasilero Paulo Zielinski, que más trabajos tiene sobre esto, y básicamente los polifenoles, sustancias que podemos englobar dentro de ellas las metilxantinas, que son todas las infusiones, los derivados de la cafeína, el cacao, el jugo de naranja, las uvas, las frutillas, tienen acción sobre el conducto arterioso, pudiendo semicerrarlo, restringirlo desde levemente hasta severamente. Los antiinflamatorios también, y el mayor riesgo de esto es que el recién nacido puede hacer una crisis de hipertensión pulmonar persistente en las primeras horas post nacimiento. Sabemos muy bien que en obstetricia hay un tratamiento que es la indometacina para tratar el hidrops, pero bueno, no se debería usar la misma a partir de la semana 32 de la gestación. Signo clínico fetal de que hay que ir a buscar la medición del canal ductal. Si encontramos un ventrículo derecho hipokinético y dilatado, una insuficiencia tricuspídea severa o sistólica, la arteria pulmonar dilatada, y si hay hidrops, ¿sí? Todos son signos clínicos que pueden hacernos pensar que el ductus puede estar restringido. La muerte fetal, bueno, sería incomprobable, no vamos a poder comprobar si esto fue una causa, obviamente. Bueno, la primera imagen arriba a la izquierda, una vista de 3 vasos tráquea, en donde se puede usar para medirlo, el canal ductal, y abajo tenemos la imagen en movimiento, en un ductus tortuoso, también un excelente lugar para medirlo. La imagen longitudinal, ¿sí? La imagen de arco ductal longitudinal, que también cuando se encuentra es cuando la podemos hacer. Si bien nosotros para hacer esta imagen necesitamos que el feto esté en una determinada posición, porque tenemos que hacer una incidencia dorsal izquierda del feto, y a veces eso resulta muy complejo por la posición o por la estática fetal, no se puede hacer. Acá lo tenemos en otra posición, más en un eje corto, en donde podemos ver la trifurcación de la arteria pulmonar con el ductus. Bueno, otra de las estructuras que es fundamental en el feto, que es el foramen oval. El foramen oval no es más que la comunicación en forma de semiluna entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, con un mecanismo valvular de apertura hacia la aurícula izquierda, y está formada por el septum secundum en la aurícula derecha y por el septum primum en la aurícula izquierda. La restricción se define como una anomalía de forma o de movimiento de la lámina de la fosa oval que se detecta en un examen obstétrico de rutina. Todavía no se tiene bien en claro por el mecanismo por el cual se produce la restricción, o sea que es desconocido. Algunas teorías, lo que he leído últimamente, es que hay un crecimiento anormal de los septum, del tejido conectivo de los septum, ¿sí? Pero tampoco se sabe a qué estaría relacionado. Cuando se encuentra en un examen de rutina que el septum primo es hipermóvil y redundante
Esto creo que lo dijimos, se lo dije en los primeros slides. Entonces, cuando el septum primum es hipermóvil y redundante y está asociado con un canal ductal tortuoso y angulado posterior, en este caso este binomio está ligado a la restricción del foramen oval y exige el control cada 15 días del mismo para evitar que nos encontremos con una muerte fetal, ¿sí? Entonces, repetimos, cuando el septum primum es hipermóvil y redundante y se asocia a un ducto tortuoso, como ya lo hemos visto, hay que periódicamente revisar el foramen oval, medir la velocidad, porque puede estar relacionado con su restricción. La fisiopatología está relacionada con que la sangre que no puede pasar hacia el corazón izquierdo, se mantiene en el corazón derecho y la aurícula derecha, disminuyendo hacia el lado izquierdo y sobre todo hacia la aorta ascendente, los grandes vasos y la perfusión cerebral. El foramen oval no debe medir menos de 2,5 milímetros y la velocidad a su través no debe ser mayor a 50, aproximadamente 50 centímetros sobre segundos, ¿sí? En realidad, para ponerle un número, es 46 más menos 12. Su restricción está asociada a signos muy concretos, como dilatación de corazón derecho, derrame pericárdico, bradicardia sinusal en las últimas partes, ya en los últimos momentos, cuando la restricción ya lleva un tiempo, es el último signo y después de ello viene la muerte. Cuando vemos que la lámina de la fosa oval está a tensión, muy a tensión hacia la aurícula izquierda, el flujo es turbulento a través de ella, y un dato muy característico es si ponemos un modo M en la zona del septum primum, la movilidad septal está francamente disminuida. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Bueno, un eje de 4 cámaras, una vista bicava, pero esto ya es sagital. En ese caso hay que medir la velocidad en ambos ejes, en ambas incidencias, valorar con color si hay turbulencia. Y yo la verdad estos dos parámetros los puse porque los encontré, pero no los uso, que es la relación foramen oval aurícula derecha menor de 0,3 y foramen oval aorta ascendente menor de 0,52. Yo me guío preferiblemente y considero que me ha dado resultado cuando veo el corazón derecho dilatado, turbulencia en la zona del foramen oval y cuando la velocidad es mayor de lo que acabamos de decir. Las consecuencias postnatales son similares a las del semicierre ductal, hipertensión pulmonar que puede ser muy severa, fallo cardíaco, y en este caso que no se asocia con el semicierre ductal, pero sí en este caso con la restricción del foramen oval, que es la NEC con perforación. O sea, si nosotros sacamos un paciente o hacemos sacar un paciente porque vemos restricción del foramen oval, hay que avisarle al neonatólogo porque por allí hay que tomarse unos días más de reposo gástrico o empezar directamente con nutrición parenteral y dejar el paciente 5, 6, 7 días en reposo gástrico. Yo en 10, 12 años tuve un caso en el cual el paciente lo hice sacar porque ya estaba en bradicardia, era una bradicardia sinusal de 60, del consultorio pasamos directamente al quirófano y ese paciente lo realimentamos, era un prematuro de 34 semanas, nos tomamos los días que se toma en un prematuro cuando es PEG, que son 3-4 días, y así todo nos hizo la enterocolitis necrotizante con perforación. Bueno, imágenes sugestivas de restricción del foramen oval. Corazón derecho dilatado y lámina de la fosa oval abombada hacia el lado izquierdo. Fíjense este caso. Muy sugestivo, muy sugestivo. El de abajo a la derecha me refiero. Bueno, dos casos muy sospechosos, ¿sí? En realidad un caso es del mismo paciente, que inclusive lo controlamos a la media hora, hicimos la madre que vaya, camine y vuelva
y vuelva, fíjense la protrusión de la lámina de la fosa oval hacia el lado izquierdo. En este caso evidentemente había cambiado de posición el feto. En este caso ya tenemos, miren la dilatación de la aurícula izquierda, miren el hidros, la dilatación de la aurícula derecha, perdón, miren el hidros, y fíjense la tensión de la lámina de la fosa oval, miren la insuficiencia trigúpide, miren la dilatación de la aurícula derecha. Bueno, este paciente evidentemente decidimos interrumpir el embarazo. Bueno, fíjense esta paciente, la pueden buscar por el apellido. Dos diapositivas más atrás tienen el control del día 4, tenemos esta del día 7 y tenemos la de abajo a la derecha del día 8, en donde evidentemente yo no recuerdo, pero debe haber sido muy prematuro, por eso lo fuimos controlando tan de cerca y tan día a día, pero fíjense que cada vez la restricción es mayor. Lo que abomba la lámina de la fosa oval hacia la aurícula izquierda cada vez es mayor. Este paciente también decidimos interrumpir el embarazo. Bueno, se hizo un poco largo, pero bueno, había muchas imágenes y quedaron muchísimas imágenes afuera. Como conclusiones, ¿cómo encarar un ecocardio fetal en cuanto a tamizaje? Estática fetal, determinar el situs, valorar índice cardiotorácico y eje, ir a una vista de 4 cámaras para determinar que a cada aurícula le corresponde su ventrículo correspondiente, tanto AB como BA, determinar en la posición de las cavidades, que el ventrículo derecho sea anterior y el izquierdo posterior, visualizar venas pulmonares inferiores, derecha e izquierda, y hacer un eje de cavas y medir o objetivar el pasaje a través del foramen oval. En el eje de 5 cámaras, lo que vemos son el tracto de salida, ver el tracto de salida izquierdo y la aorta, y si es posible determinar las venas pulmonares superiores. Posteriormente, en el corte de 3 vasos y 3 vasos tráquea, como les dije, le hice hincapié durante toda esta charla, es el eje que más hincapié hay que hacer, ¿sí? Y por último se puede hacer un corte sagital para ver arco aórtico y de nuevo objetivar el canal ductal que ya vimos seguramente en el corte de 3 vasos. Bueno, vamos a hablar un poco de tumores cardíacos. Los tumores cardíacos en general, en este caso, no se dan relacionados con las cardiopatías congénitas, sino que se dan solos o aislados. Los tumores cardíacos tienen una prevalencia muy baja, muy baja. No he visto muchos al cabo de 12, 13 años. En el 80-90% de los casos son todos rhabdomiomas. También podemos tener teratomas, fibromas, amartomas y rhabdomiosarcomas. Los rhabdomiomas, que son los más frecuentes, tienen una forma oval, son bien circunscriptos, son circulares, están bien delimitados y son brillantes, mucho más brillantes que las paredes cardíacas. En su mayoría son múltiples, siempre hay más de uno y pueden estar en cualquier lado. Pueden estar en la pared o pueden estar en la cavidad. Varían enormemente en cuanto a los milímetros, desde pocos milímetros a 40 milímetros o más. ¿Cuál es la complicación de tener un tumor en el feto? Bueno, pueden obstruir algún flujo sanguíneo y con eso llevarnos a un compromiso hemodinámico fetal. Los rhabdomiomas se asocian con esclerosis tuberosa, requieren en el momento que se los diagnostica un asesoramiento genético, ir a charlar con la genetista para que vaya anticipando algunas cosas. Y en general los rhabdomiomas evolucionan muy bien postnatalmente, se van reduciendo de tamaño y posiblemente al cabo de un año, como mucho, no existan más. Bueno, vamos con algunos ejemplos. Bueno, acá no hay duda, estos son los más grandes que yo he visto, ¿sí? Hace ya unos años, fíjense. Imposible definir en qué cavidades están, si están en las dos, si están en una, dónde están, si están en
la pared. Pero bueno, este paciente murió intraútero. Sí, murió intraútero porque realmente no me explico cómo circulaba la sangre. Ahí pueden ver cómo hay lugares por donde, bueno, la sangre se las ideaba para entrar y salir del corazón y poder mantener un gasto cardíaco medianamente acorde durante un tiempo. Después, cuando el feto tuvo que empezar a crecer, evidentemente no le alcanzó. Es la misma paciente, un corte sagital. Esto da la impresión de que es un corte de 3 vasos, alto, en la arteria pulmonar. Ahí, miren, este es el ductus venoso, ya con onda A, en la misma paciente que veíamos anteriormente. Esta es otra paciente. Este paciente está vivo, ¿sí? Fíjense el tamaño, estaba bien en el ápex. Y nos planteamos en el momento de nacer operarlo, pero era más grande que la válvula AB izquierda, entonces decidimos controlarlo y no tocarlo. Él evolucionó muy bien y sigue evolucionando muy bien. Lo seguimos controlando todavía y le queda todavía un pedacito de tumor. El paciente tiene diagnóstico de esclerosis tuberosa. Este es el mismo paciente, fíjense la medida, casi 2 centímetros por 1,4. El mismo paciente, fíjense, estaba como... Después, no tengo ahora las imágenes, no puse las imágenes del recién nacido, pero estaba adosado a la pared ventricular con un pedículo. De hecho, cuando nosotros lo vimos, dijimos, bueno, ¿y si se escapa? También pensamos en hacer tratamiento. Hay algunos tratamientos medio experimentales con antitumorales, pero tiene muchas reacciones adversas en los neonatos, como aplasia medular, así que decidimos tomar conducta, hicimos un Ateneo y decidimos tomar conducta expectante. Este es desde otro lado, miren, el tracto de salida izquierdo, fíjense que no lo obstruía. Cuando vemos el tracto, el tumor no se ve, o sea que quiere decir que estaba lejos. Más o menos la misma imagen, miren, ahí se ve, pero no es el plano del tracto, ¿sí? De salida izquierda. Esta es otra paciente, fíjense, 2 tumores, uno en el anillo tricuspidio y otro más cerca de la base del corazón, ¿sí? Fíjense en el 4 cámaras. Tampoco hicimos nada, lo controlamos. Medida, no interfería apenas, levemente con la entrada hacia el ventrículo izquierdo. Bueno, y la última diapositiva, el último slide. Dije diapositiva toda la charla, pero en realidad son slides. También viendo en esta imagen el mismo paciente, ¿sí? Tracto de salida izquierdo, ¿sí? Y en esta imagen, de nuevo el tracto de salida, bueno, creo que se los dije, pero este paciente no hicimos nada, lo tuvimos 15 o 20 días internado, vimos que no había aumento del tracto de salida del ventrículo izquierdo y lo dimos de alta. Hay otro paciente que ahora recuerdo que no tengo las imágenes, que tenía, era exactamente igual a este último, pero tenía uno más asociado en el tracto de salida derecho y nos llevaba la velocidad del tracto de salida derecho hacia 2,5 metros por segundo. Ese paciente, de lo que decidimos en Ateneo es tratarlo con propanolol para bajar la frecuencia cardíaca y aliviar el trabajo del tracto de salida, como si fuera un falot. La cuestión que anduvo muy bien, bajó la velocidad del tracto de salida y fueron disminuyendo el tamaño de los tumores. Ese paciente ya tiene como 2 años y medio, anduvo muy